San Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 29, puede decir amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer. Yo leo esta porción y mis hermanos siguen la lectura bíblica. Es muy hermoso. San Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 29. Quiero saludar a las personas que están a través del internet. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, vamos para adelante y estamos directamente desde el Centro de Fe y Esperanza en el barrio Primavera en Bogotá. Cada lugar donde se conectan, en Europa, en Centroamérica, hemos recibido reportes de estos lugares, de Sudamérica igualmente, y damos gracias a Dios de Norteamérica y de varios lugares de Colombia. Así que qué bueno poder meditar en la palabra del Señor. Dice la Escritura, Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Padre, te doy gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, poderoso, eterno, que siempre estás en nosotros para que avancemos. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero en esta mañana, hermanos, que pensemos acerca de aspectos que impiden que podamos creer en el poder del Señor. Obviamente la incredulidad, la duda. Dudamos. Somos personas que dudamos lo que el Señor puede hacer. Y hay incredulidad. Mis hermanos, algo que pudimos apreciar con mi esposa, y yo creo que varios de mis hermanos también lo hicieron, fue el huracán Irma que azotó Florida y que pudo haber sido mucho más tremendo de lo que pasó, porque hubo un pueblo que hizo intercesión a favor de aquellos lugares. Y
Cuando uno escucha testimonio de las personas que viven por estos lados, por la Florida, hay varios familiares que tenemos allí, y decían, ese huracán se desvió porque si hubiese pasado por el centro de la Florida o si hubiese pasado por donde estaba determinado pasar, hubiese hecho muchos estragos. Pero igualmente también perdió su fuerza, aunque iba en un nivel alto. Pero hubo personas, o estuvieron personas orando, estuvimos orando, y Dios tuvo misericordia de ellos. Cuando se registran algunas muertes, fue no tanto por el efecto del huracán, sino por algunas circunstancias, falta de pronto electricidad, falta de aire, etcétera. Pero en sí por el huracán hubo las prevenciones, y yo creo que por ahí 1 o 2 personas fallecieron, porque en total fueron como 5 o 6. Pero mis hermanos, aunque hubo desastre, estuvo la mano del Señor, y podemos creer en lo que Dios hace. Dios es fiel, y cuando habla la Escritura de estos eventos, pues nos damos cuenta que son cumplimientos de los tiempos. En estos tiempos se ocurrirán muchas cosas. Solo la misericordia de Dios, que siempre ha estado, que está presente y que estará siempre, oh hermanos, es la que nos cubre, la que nos guarda y la que nos protege. Quiero en esta mañana que pensemos entonces acerca de venciendo la incredulidad. Esta narración es bien clara para que podamos vencer la incredulidad. Incredulidad es un vocablo que no debe existir en la boca de los cristianos y menos en sus acciones. Esta actitud es contraria a la fe que ha sido dada a los santos. Es decir, creer es algo hermoso por la fe. Incredulidad es no creer. Y creemos que Dios está haciendo grandes cosas a favor de nuestra vida. Así como lo hizo con un muchacho que estaba en total esclavitud, estaba cautivo por el enemigo, le atormentaba desde niño. Pero mis hermanos, qué bueno es poder saber que el Señor siempre ha tenido a nuestro alcance, a nuestras manos, para que nosotros podamos disfrutar de la fe. Y el ser humano, cada uno de nosotros, por eso hemos sido redimidos. Dice la Escritura que el Señor tomó forma de hombre, forma humana, se humilló hasta lo sumo, y dice la palabra que al encarnarse arriesgó su divinidad y eternidad por causa de nuestros pecados, para traernos bendición, para traernos vida, para traernos paz. Esto lo podemos creer, pero hay personas que no lo creen. Dios o el Señor es un Dios así porque Él pudo pagar el costo para bendición de nuestra vida. Y nosotros podemos creer y no dudar. Procurar de todas las maneras albergaros que en nuestra vida exista la fe, que en nuestro corazón exista la fe, y poder practicarla todos los días. Todos los días podemos practicar la fe. En cada circunstancia de nuestra vida podemos practicar la fe. Dudar y tener incredulidad en su amor por nosotros es ser desagradecidos. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Pero muchas veces dudamos de la acción, del sacrificio de Cristo en la cruz, del hecho de que Él se haya hecho hombre y que haya habitado en medio nuestro. Y cuando esta duda está en nuestra vida, dudamos de ese amor incalculable, conforme dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, y mostramos que dudamos o hay duda, entonces estamos desagradecidos. Y podemos, hermanos,
pueden venir a nuestra vida muchas dificultades. Por eso, hermanos, debemos apreciar esa salvación tan grande que nos ha brindado el Señor. Entonces, pensando que dudar es no tener certeza de lo que Dios puede hacer o de que Dios puede hacer algo. Dios hace buenas cosas con nosotros. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Él siempre suple nuestras necesidades. Ahora, cuando pensamos en incredulidad, duda es no tener certeza de que Dios puede hacer algo. Pero incredulidad es estar convencido de que Dios no puede hacer algo. Eso es incredulidad. O sea, nos vamos totalmente al polo opuesto, de decir, Dios no puede hacer nada por mí. Eso es incredulidad. Pero en esta mañana vamos a ver las maneras de cómo podemos atacar y vencer la incredulidad y la duda. Entonces, necesitamos en primer lugar reconocer el señorío de Cristo. De esta manera podemos vencer la duda. Jesucristo es mi Señor. Él es el Rey de mi vida. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor. Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados, pero hoy está sentado a la diestra del Padre. Intercede por nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos. Y qué bueno reconocer que Él es el Señor, que Él está sobre todo, que Él murió y venció en la cruz del Calvario al enemigo. Qué tremenda forma de pensar en un triunfo. Pero Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque allí, hermano, derramó su sangre, su última gota de sangre. Y cuando Él murió en la cruz, dice la Escritura que el velo del templo, que significaba el lugar donde entraba el sumo sacerdote para pedir y rogar por el pueblo, entraba al lugar santísimo, el velo se rasgó de arriba abajo. Y hoy nosotros podemos tener entrada a su misma presencia y de esta manera poder recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Pero muchos dudan y muchos son incrédulos. Por eso Jesucristo triunfó en la cruz, porque cuando Él murió, Él no se quedó en la cruz, Él fue sepultado. Y el triunfo lo obtuvo cuando resucitó, porque venció la muerte con poder y ascendió al Padre y está a la diestra del Padre y gobierna sobre todo principado, sobre toda autoridad. Y nos ha dado a nosotros la autoridad para que en su nombre todo lo que pidiésemos al Padre lo recibamos, para que en su nombre podamos obtener la victoria en medio de las dificultades. Él es el Señor. Cuando reconocemos que Cristo es el Señor, entonces hay bendición. Entonces, reconocer el señorío de Cristo es para ponerlo de nuestro lado. Cristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, Él gobierna. De tal manera que en el Señor somos más que vencedores. Nada podrá detener la bendición que el Señor tiene sobre nosotros. Reconocer el señorío de Cristo para activar su poder. Cuando reconocemos que Cristo es el Señor, podemos activar su poder, porque podemos decir, en el nombre de Jesucristo, que gobierna sobre tu vida, en el nombre de Jesucristo, que gobierna sobre mi vida, soy sano. Eres sana, eres sano en el nombre de Jesús. De tal manera que podemos activar el poder cuando reconocemos el señorío de Cristo. Pero también podemos tener seguridad y lograr el milagro que esperamos. Por eso no dudemos ni seamos incrédulos. Dice la Escritura en San Marcos 9, 14 y 15,
que cuando llegó el Señor donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Todos estaban rodeando a los discípulos como haciéndoles reclamos, y escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. ¿Por qué corrieron hacia el Señor Jesús? Porque sabían que Él era el Señor, que en Él estaba la capacidad para poder dar salud a aquel joven que estaba siendo azotado por el enemigo, por los demonios. Era un episodio difícil. Había mucha multitud. Jesús estaba en el monte. Había tenido una experiencia, había acabado de tener una experiencia hermosa con sus discípulos, con 3 de ellos, que estaban allí en el monte de la transfiguración. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y Él les dijo, vayan ustedes adelante y únanse a los discípulos. Yo creo que ellos iban allí con mucha alegría y encontraron una prueba, digamos, en el camino. Y era un muchacho sordo y mudo que el enemigo aprovechaba de él y quería matarle. Y los discípulos habían estado orando por ese joven, reprendiendo todo espíritu, pero el muchacho no quedó libre, no quedaba libre. En ese momento, mientras la gente estaba rodeando a los discípulos, haciéndole reclamo o diciéndole por qué es que no son efectivas sus oraciones, qué es lo que pasa con ustedes, qué es lo que ustedes tanto predican o qué es lo que ustedes tanto hacen o dicen del tal Cristo, apareció el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que muchos corrieron hacia Él. ¿Por qué? Porque le reconocían. Le reconocían. De tal forma que para que no podamos tener duda y para que no exista incredulidad en nuestra vida, debemos acudir a Jesucristo. Jesucristo es la realidad de nuestra vida. ¿Cómo podemos acudir hoy a Jesucristo? Hoy podemos acudir a Jesucristo cuando confesamos con nuestros labios que Él es el Señor. Jesucristo es el Señor de mi vida. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi sanador. Jesucristo es el camino para mi vida, para mis acciones, para todo lo que pueda yo soñar o emprender. Él es la verdad, Él es la vida. De esta manera puedo acudir al Señor y saber que Él es el Cristo, que Él es mi Padre. Reconocerle cuando acudo a la palabra, medito en su palabra y cuando le adoro en espíritu y en verdad, cuando le adoro con mis labios, cuando canto alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces, dice la Escritura que el Señor llegó ahí y le reconocieron. Nosotros debemos reconocerle también hoy. Y dice la palabra que respondiendo uno de la multitud dijo, después de que le saludaron, verso 17 de Marcos 9, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, que lo echasen fuera, y no pudieron. Cuando este hombre, el padre de ese joven, vio a Jesús, le dijo, ayúdame, ayúdame. Entonces, además de que podemos reconocer a Jesucristo por lo que Él hace, podemos decirle, Señor, socórreme, ayúdame, necesito de ti. Eso indica que no tengo duda que el Señor me va a ayudar. No tengo duda ni hay incredulidad. Cuando yo acudo al Señor es porque creo que Él puede hacer la obra. Hay una canción que dice, no hay Dios tan grande como tú.
No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Esa proclamación o esa expresión significa que creo en Él y que puedo acudir a Él y que puedo llamarlo y que puedo decirle qué necesito. Dice la palabra del Señor que este hombre se acercó y le dijo: tus discípulos no lo pudieron hacer, pero tú lo puedes hacer. Entonces, qué bueno llamar al Señor para que nos socorra, porque Él es el único que nos atiende en situaciones difíciles. Podemos acudir a Él y decir: Señor, atiende mi oración. El salmista decía: escucha, Señor, mi oración y considera atiende mi oración. De tal manera que, no recuerdo ahorita la otra parte, pero mis hermanos, considera mis pensamientos, gracias. Atiende a la voz de mi clamor. Cuando aceptamos, cuando acudimos a Él, quiere decir que llamamos, porque es el único que atiende cualquier situación en nuestra vida. Eso significa que creo. No hay incredulidad. ¿Cuántos acuden al Señor diariamente? Amén. ¿Por qué acudimos a Él? Porque creemos en Él. Porque no dudamos que Él nos va a ayudar. Ahora yo pregunto: ¿el Señor te ha ayudado, mi hermano? Siempre nos ayuda. A mí el Señor siempre me ayuda. Siempre siento que su mano está tendida hacia mí, hermano. Me da salud, me da provisión. En los momentos de tristeza suple, llena mi vida y quita la aflicción y me da gozo. Por eso, mi hermano, Él siempre está ahí y atiende nuestras situaciones difíciles. Igualmente podemos acudir a Él porque tiene poder para resolver el problema. Muchas veces no sabemos a quién acudir. Buscamos a una persona y a otra y nos olvidamos del Señor. Pero cuando acudimos a Él nos damos cuenta que Él tiene la capacidad, tiene el poder para resolver cualquier problema. Así que, mi hermano, si tú tienes un problema, vamos a orar hoy, en esta hora, antes de terminar este servicio. Y vamos a decir: Señor, creemos en ti. Por eso, Padre, queremos colocar este problema delante de ti, porque tú eres el único que lo resuelve. Eso significa que anulamos la duda y la incredulidad. Pero también es porque cuando acudimos a Él, Él siempre está dispuesto para hacer lo que nosotros necesitamos que Él haga. Posiblemente Él nos responde, o sabemos que Él nos responde, pero posiblemente no es la respuesta que esperábamos, pero es la respuesta de Dios. Y cuando la respuesta de Dios se hace real en nuestras vidas, es la respuesta que necesitamos. No era la que esperábamos. Posiblemente esperábamos un sí, pero fue un no, y entonces ese no significa que es para beneficio de nuestra vida, y nos damos cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La incredulidad tiene que irse, y la duda, porque no hay necesidad, no debemos poner condiciones. ¿Cómo es esta parte? Dice la Escritura que en el verso 18 y 19, en el 19 dice que después de que el Señor escuchó a aquel hombre que les dijo, y sus discípulos no pudieron echar fuera los demonios, el Señor les dijo: oh generación incrédula, ¿cuánto os he de soportar? Traédmelo. Entonces, algo que hizo este hombre fue decirle simplemente, no puso condiciones. Porque muchas veces el poner condiciones restringe la capacidad de orar. Dios obra como Él le place. Dios quiere que simplemente acudamos a Él y Él lo hace a la manera de Él.
De tal forma que cuando muchas veces ponemos condiciones, eso restringe la fe. Es decir, hace que no pueda, que lo haga a nuestra manera. Los discípulos quisieron sacar unos demonios en el nombre de Jesús, pero no pudieron. Y llegó el Señor y dijo a aquel hombre que clamaba, le dijo, traédmelo. Y cuando simplemente hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, es porque creemos. No hay duda de que Él va a hacer algo. No hay duda que Él va a hacer algo. Si el Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente a Él, pues qué bueno acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, para que podamos obtener lo que necesitamos. Entonces nos acercamos. Pero el no acercarnos a Él es dudar. El quererlo hacer a nuestra manera, decir, Señor, aquí lo puedes hacer, es entonces condicionar. Y eso atenta contra el señorío. Cuando el Señor dice algo, debemos obedecerle. Entonces, qué bueno es presentarnos delante de Él y rendirle nuestras emociones. Dice la Escritura en el verso 20, y se lo trajeron. Se lo trajeron. Y entonces, hubiesen podido decir, pero ¿para qué, Señor? Si ya oraron 11 de los suyos y no pudieron. Pero cuando reconocemos el señorío, lo que el Señor efectúa a favor nuestro, Él nos dice algo y debemos hacerlo. Traédmelo, dice el Señor, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Por eso, mis hermanos, cuando llevamos nuestra vida al Señor, debemos rendir nuestras emociones para estar seguros de su cuidado. Decir, Señor, yo me rindo a ti porque yo sé que tú me vas a cuidar. El no rendirnos a su cuidado significa que dudamos. El no rendirnos a su cuidado quiere decir que realmente en nuestra vida no hay incredulidad. Hay incredulidad. Por eso me rindo, porque yo creo. Soy creyente, no soy incrédulo. Rendir nuestras emociones es para no estar a merced de algo tan voluble. Cuando nos rendimos a Él vamos a estar seguros, vamos a estar protegidos. El enemigo no nos puede tocar. El que está en Cristo, dice la Escritura, el enemigo no le toca. Amén. Si tú estás en Cristo, entonces el enemigo no te va a poder tocar. Pero cuando estamos rendidos a Él, entonces vamos a sentir tranquilidad y vamos a sentir paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De esto nos lleva a algo. El Señor le dice, ¿hace cuánto que sucede esto? Y le dice, desde niño, mucho tiempo. Habían pasado varios años. Este ya era un joven. Posiblemente pensemos 5 o 10 años. Y desde niño estaba siendo azotado este joven por el enemigo. Pero ¿qué pasó? Dice la Escritura que aquel hombre se rindió al Señor y no dudó. Dice, le siguió contando y le dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué nos rendimos al Señor? Porque no dudamos, porque sabemos que Él puede hacer algo por nosotros. No nos llenemos de duda ni incredulidad. Cuando nos acerquemos al Señor es porque sabemos que Él va a hacer algo a nuestro favor. Y entonces dice la Escritura
que aquel hombre no dudó, porque si hubiese dudado, hubiese anulado la fe. Pero él le dijo: ayúdanos, ayúdanos. Estaba seguro que el Señor iba a hacer algo por su hijo y iba a quitar toda angustia que estaba en aquel padre. Y entonces la duda nos crea incapacidad para creer. Pero aquel hombre decía: ayúdame, ayúdanos. La duda, hermanos, hace que podamos entender que la fe es, o sea, la duda, podemos describirla como es fe en el diablo. Es decir, si yo no creo en Jesús, si no creo en Dios, voy a creer en lo oscuro, en lo otro, en la otra acción del enemigo. Y hay muchas personas que dudan en Cristo y entonces hacen lo contrario. Acuden a lo oculto, acuden a lo que no es correcto. Se van buscando respuesta en el ocultismo, porque no creen lo que sus ojos pueden ver, lo que sus ojos pueden sentir, aún lo que su cuerpo puede sentir, de tal manera que no pueden acudir al Señor. Pero cuando acudimos al Señor, no hay duda, se va la duda, porque ese es el paso de fe. Entonces, siempre que usted dé el paso, ese paso inicial, quiere decir que ya la duda no está en su vida. Y cada paso que tú das hacia el Señor significa que estás anulando la duda y que ya estás creyendo que en tu vida no hay incredulidad. Entonces, dice la Escritura que aquel hombre dijo: ayúdame. Y necesitamos pedir. Cuando pedimos, entonces también se va la duda y se va la incredulidad. Dice la Escritura: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Entonces hay una acción: pedir, porque Él tiene la solución. Entonces yo le puedo decir al Señor: mira, Señor, esta es mi petición. Esta es mi petición. Aquel hombre le dio la semblanza de aquel hijo que estaba siendo afligido por el diablo, por los demonios, por tantas circunstancias difíciles. Pero le dice: tú puedes ayudarnos, tú puedes ayudarme. Y entonces el Señor le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Podemos pedir porque creemos. Pedimos porque sabemos que Él tiene la solución. Pedimos porque Él tiene cuidado de sus hijos. Él nos cuida en todo momento. Pedimos porque nunca vamos a ser defraudados. Si usted, hermano, le pide al Señor con fe, nunca el Señor le va a defraudar. Y hoy vamos a decir: Señor, yo tengo esta petición. Y el Señor va a contestar tu petición. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos creer ciegamente a su palabra. Y aquel hombre, cuando el Señor le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible, entonces él dijo inmediatamente: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creer a la palabra es porque es el ancla segura para el alma. Creemos a la palabra porque la palabra de Dios no miente. Él dice: yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. No te voy a desamparar. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él dice: te sostendré con la diestra de mi mano, de mi justicia. Entonces, mis hermanos, qué bueno saber que el Señor está hablando a través de su palabra, y cuando creemos en su palabra es porque esa palabra es eterna.
y no miente. Entonces podemos confesar el milagro a pesar de la duda. ¿Qué hizo este hombre? Creo, pero ayuda mi incredulidad. Vea qué tremendo. Había duda. Todavía había duda, pero creía. Y le dice al Señor, ayuda mi incredulidad, quita mi incredulidad, desaloja de mi vida eso que posiblemente me está impidiendo que la gloria tuya se manifieste en mi vida. Y no era para más, hermano. Habían estado con aquel jovencito los discípulos de Jesús y no habían podido. Y entonces dice, Señor, ante esta situación, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que tú lo puedes hacer. Pero empezó a confesar el milagro a pesar de la duda. Inmediatamente el padre del muchacho